Lo primero que vamos a hacer entonces es escribir el código de estas clases en C#. Para eso, dentro del proyecto que ya previamente se ha creado, lo que vamos a utilizar es la creación de clases. Entonces simplemente hacemos clic derecho sobre el proyecto, decimos add y aquí aparece la clase. Y la primera, por ejemplo, puede ser persona. Esa clase va a ser pública y dentro de esa clase tenemos 4 atributos: nombre, apellido, tipo de documento y número de documento. Entonces empezamos. Listo, una vez que ya tenemos los atributos, es necesario agregar los getters y los setters correspondientes para esos atributos. Lo podemos hacer de varias formas y vamos a verlas todas como un repaso a lo que ya hemos trabajado. La primera, para nombre vamos a utilizar un getter y un setter tradicional. Para esto simplemente creo un método, por ejemplo el getter, y simplemente retorno el nombre. También puedo crear el setter, set nombre, recibo el nombre, simplemente digo dis.nombre igual a nombre. Listo. De esta manera es la primera forma que tenemos para crear getters y setters o para exponer un atributo. Esto dentro del concepto de encapsulamiento de la programación orientada a objetos. Otra de las formas que tenemos para encapsularlo es a través de las propiedades. Entonces vamos a utilizar una propiedad para el apellido. En este caso simplemente vamos a decir public string apellido. Vamos a decir que su parte get es que va a retornar dis.apellido y su parte set va a ser dis.apellido igual a value. Value, como lo hablábamos en oportunidades anteriores, corresponde al tipo de dato con el que yo haya definido la propiedad, en este caso string, y adicionalmente recibe el valor que yo le vaya a asignar. Más adelante en este mismo ejercicio vamos a ver qué es eso de que yo le puedo asignar un valor y qué es lo que llega realmente en ese value. Otra de las maneras es a través de las propiedades autoimplementadas. Por ejemplo, en el caso de apellido, el get y el set únicamente se utiliza para o devolver el valor o para asignar el valor. En ningún momento se realiza un procesamiento adicional. En ese momento es válido utilizar las propiedades autoimplementadas. Entonces, por ejemplo, para el número del documento simplemente digo public string número y de esta manera ya tengo una propiedad autoimplementada que me permite exponerla hacia afuera y mantenerla los atributos privados. En ese sentido, este atributo número de documento ya no sería necesario. Puedo comentarlo y ya no tengo necesidad de usarlo. ¿Cómo hacemos uso de estas propiedades o de estos getters y setters? Vamos a verlo con la clase program. En esta clase program yo puedo definir cada uno de los valores que están allí.
Para ello lo primero que voy a hacer es instanciar un objeto de la clase persona. Entonces simplemente digo persona, este va a ser un objeto y voy a decir que es igual a new persona. Cuando utilizo la palabra new estoy instanciando, me estoy convirtiendo o estoy creando un objeto de una determinada clase. Después ya puedo hacer lo normal de solicitar, por ejemplo, los datos de esa persona. Entonces simplemente digo aquí escriba el nombre. Cuando escribo el nombre le digo aquí que objeto punto set nombre, ¿cierto? Y dentro de set nombre digo console.readLine y luego dice que me va a solicitar el apellido. Escribo el apellido. Entonces ahora vamos a ver lo interesante, y es que aquí yo tengo una propiedad que se llama apellido y simplemente le digo igual a console.readLine. Esta escritura se antoja un poco más comprensible que la escritura del set, empezando porque no tengo que utilizar un método, empezando porque obvio esta parte de set, y adicionalmente porque el hecho de hacer una igualación es mucho más natural que utilizar métodos, sobre todo cuando estamos hablando de asignación de valores. Y también tenemos la propiedad de número de documento que ya está expuesta. Entonces este funciona exactamente igual, simplemente pongo aquí número de documento y le digo aquí igual a console.readLine. Ahora, ¿cómo hago para obtener los valores que ya ingresé? Entonces simplemente aquí puedo decir console.writeLine los datos ingresados fueron. Y vamos a hacer algo interesante, y es a darle formato a nuestro texto utilizando diferentes elementos. Entonces uno de los primeros elementos va a ser escribir acá simplemente nombre, y aquí le pongo algo así. Después le digo que es objeto.getNombre, porque de nombre no hicimos ninguna propiedad. De esta manera lo que le estoy diciendo es que hay algo que está en la posición 0 después del texto que debo colocar. Ese algo es objeto.getNombre. Después entonces sigo con los otros, y aquí le digo apellido también con 0 y le digo aquí objeto.apellido. Bien, adicionalmente vamos a escribir también el número de documento. Objeto.número de documento. Y al final hacemos un read key para que la pantalla no se vaya. Como pueden ver, en términos de escritura es mucho más sencillo decir objeto.apellido que objeto.getNombre y abrir y cerrar paréntesis, que es la llamada común a un método. Y aunque cualquiera de los dos son válidos, siempre se debe elegir lo que sea más sencillo en términos de escritura. Es importante aclarar que este código aplica única y exclusivamente para C#. En Java esto no se puede hacer, las propiedades no existen. Visual Basic también maneja propiedades, la sintaxis es distinta pero el concepto es el mismo, y otros lenguajes como por ejemplo Delphi también tienen esa funcionalidad, obviamente con su propia sintaxis. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a escribir un nombre cualquiera,
un apellido y un documento. Hasta aquí es un poco, por ponerle alguna palabra, transparente el qué fue lo que pasó. Si depuramos este código vamos a poder ver con mayor detalle qué es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a poner un punto de interrupción y vamos a iniciarlo nuevamente.